Buenas noches, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Sí, bueno, como ya saben, soy el facilitador, bueno, el asesor virtual Francisco Ortiz, y en esta semana vamos a ver todo lo relacionado con sus actividades de la semana 2 del módulo 4 de regularización. Entonces, si en algún momento dejan de ver o de escucharme, por favor, a través del chat, escríbanme para yo tener este noticia de eso, ¿no? Porque de repente se puede ir la imagen y bueno, ya no supe si me siguen viendo o no. Bien, entonces, como les decía, hoy, que es martes 13 de abril del 2021, vamos a ver la sesión. Buenas noches, Gaby. Sí, entonces vamos a ver lo que va a ser la presentación, las actividades de la semana, las recomendaciones, dudas y comentarios y el cierre de lo que respecta a esta segunda semana del módulo 4. Sí, entonces aquí lo tenemos, ¿no? El módulo 4, semana 2, unidad 2. En esta semana estaremos viendo lo que es literatura, un acercamiento a otras realidades. Bueno, esta es una pequeña introducción. Sí, como les decía, esta semana analizarán textos literarios en su contexto particular para comprender la visión del mundo que plantean y así entender que existieron y existen formas diferentes de percibir la misma realidad, pero que no por ser diferentes son mejores o peores. Es decir, lo que pretende en esta segunda semana es que a través de la lectura de ciertos textos o fragmentos de ciertos textos, ustedes se den cuenta de que existen realidades diferentes para cada uno de los autores y a cada uno de nosotros estas realidades nos van a parecer buenas o malas, ¿sí? Sin que esto quiera decir que pues no tengan su valor dentro del contexto en el que se escribieron. Sí, entonces aquí van a comprender esto, que cómo esto nos enriquece como personas, pues podemos ampliar nuestra perspectiva y de esta forma construir una sociedad más equitativa y respetuosa. Sí, entonces de repente en las actividades se van a dar cuenta que viene un texto de Mary Shelley, que es Frankenstein, ajá, y entre otros, y también vienen unos en lengua náhuatl, ajá, de ahí que puse a Frankenstein y estos alebrijes, ¿no? Entonces, esto de comprender las perspectivas de otras personas aumenta nuestro conocimiento no solo de nosotros mismos, sino también de los demás. ¿Sí? ¿Y qué hace esto? Pues crear una empatía con el otro, ajá, ponernos en sus zapatos, ¿sí? Y ver cómo una sociedad más empática, con individuos que son respetuosos hacia los demás, es una sociedad mejor, más equitativa y respetuosa. Sí, entonces de pronto se van a dar cuenta que, bueno, muchos no comulgamos con lo que la otra persona nos dice, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que
la otra persona esté mal y que nosotros estemos bien, simplemente es una perspectiva, ¿no? Diferente la que tenemos. Sí, y bueno, una sociedad en donde todos nos respetamos, lo que pensamos, nuestros gustos, etcétera, pues es una mejor sociedad. ¿Sí? Bien, vamos a ir aquí con las actividades de la semana, que también son 2 actividades. Ahorita las vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, aquí tenemos la semana 2, que comprende desde ayer, desde el 12 al 18 de abril. Les reitero que para poder conceder extensiones para la entrega de actividades por alguna situación extraordinaria, el plazo es de 72 horas a partir del cierre de la semana en curso. Es decir, si por alguna razón ustedes, ahorita que están viendo el video, no han entregado una actividad de la semana pasada, de la semana 1, todavía lo pueden hacer. Ajá. Obviamente me tienen que mandar un mensaje a través de la plataforma para yo poderles conceder esta extensión y así puedan tener su actividad, su calificación en las actividades que por alguna razón no entregaron. ¿Sí? A partir del jueves, pues ya esto ya no aplica. Entonces, atención con esto. Sí, voy a continuar. Muy bien. Entonces, para poder realizar las actividades, sí, lo que tienen que de entrada que hacer es irse a los recursos. Perdón. Todos estos recursos les van a servir para realizar las actividades de esta semana. Entonces, pues tienen que acudir a ellos, no solamente contestar las actividades como se les ocurra, sino previo tienen que atender a los recursos, previo, durante y después de entregar sus actividades. Sí, entonces si de pronto de pronto pasa que, bueno, por la premura del tiempo, a lo mejor nada más bajan el documento que tienen que llenar y contestan, como se dice coloquialmente, al ahí se va, y pues su calificación no va a ser la mejor precisamente por eso. Entonces, aquí tienen todos los recursos, todo el material necesario que está diseñado precisamente para contestar a las actividades de esta semana. Sí, entonces aquí tienen, por ejemplo, literatura y ficción, literatura e individuo, para saber más el sentido de la vida, literatura y sociedad, literatura en los siglos XIX y XX, literatura en México, literatura en lenguas originarias. Sí, entonces todo esto les va a servir para responder a las actividades. Otra cosa que pueden hacer para que su actividad sea más precisa es realizar las 2 actividades formativas. Sí, entonces, una vez que ustedes realicen estas actividades formativas antes que las actividades integradoras, pues les va a servir como práctica para después contestar estas 2 actividades integradoras. ¿Sí? Otra parte importante de su actividad estudiantil dentro de la plataforma es el foro Aprendiendo. Sí, entonces aquí se van a dar cuenta que el foro Aprendiendo es para realizar preguntas, para generar un cierto diálogo con sus compañeros. Sí, teniendo en cuenta que, bueno,
este foro aprendiendo no se evalúa, no tiene una evaluación directa, pero sí le sirve para su formación. Porque deben de tener en cuenta que, bueno, prepa en línea CEP, el objetivo no simplemente es que saquen una calificación, sino que realmente aprendan, eh, que aprendan ese conocimiento en cada actividad, en cada módulo. Entonces sí es importante que participen. Ujú. De acuerdo a las reglas del foro como tal. Bien, vamos a las actividades. Como ya vimos, las actividades, voy con todo eso. Sí, otra recomendación que les hago, que bueno, la mayoría sí lo ha tomado en cuenta hasta ahorita, es que realicen sus actividades antes del domingo para poder, en determinado momento, si hay una equivocación o algo, en el momento de que yo les envío su retroalimentación, puedan corregir la actividad. A ver, no me está, ahora no sé qué pasa. Aquí está. Bien, esta es la actividad 3. Y le voy a hacer un poco más grande. Sí, esta es la actividad 3. Sí, entonces desde el instante nos disponemos a leer, vamos a dar cuenta que a otras edades que, bueno, esta actividad es analizar 2 textos literarios que, como siempre, ahorita lo vamos a ver, vienen aquí en el link. Se escucha cortado. Ay, ay, ay. A ver, déjenme, permítanme tantito. Voy a ponerme de estas cosas, audífonos. A ver, no sé si me escuchen mejor de esta manera. Si me escuchan mejor o no me escuchan. A ver, déjenme, les escribo porque si no me están escuchando, pues cómo van a contestar. Tenerme un momento para ver si
Pero ya tampoco yo puedo escribir. Bien, ¿sí están viendo la pantalla? Aquí donde dice propósito. Ay, ay. Ok, déjenme. A ver, ahí ya observan la pantalla. Ok, gracias. Bien, entonces tenemos que el propósito es similar a la anterior actividad. Es analizar dos textos literarios, uno del siglo XIX y otro del siglo XX. Sí, si se fijan, estos ya son más contemporáneos. Sí, entonces los analizarlo y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenece, el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. Sí, entonces, bueno, esto, como les digo, todo viene en sus recursos. Bueno, lo que deben de hacer es leer los textos de forma analítica. Esto quiere decir que los lean 2, 3 veces, ajá, porque generalmente con una sola leída pues no llegamos a comprender todo lo necesario para un buen análisis. Entonces, analizar el contexto de una obra y su autor, ¿sí? ¿En qué contexto se escribió? Las obras que se presentan, ¿sí? Identificar las características de un movimiento literario en una obra, reconocer el sentido de los personajes de una obra,
e identificar en una obra elementos de ficción y mundos posibles que se proponen. Sí, entonces ya que analizaron su texto y eso, tienen que crear una presentación con imágenes y texto para posteriormente compartir estos enlaces a mediante documentos en la nube. Entonces, lo que tienen que entregar es una presentación a través de imágenes y texto que representen el análisis de esas dos obras. Sí, entonces aquí está, ¿no? Aquí están las obras. La primera es Frankenstein de Mary Shelley. Y la siguiente, vean, aquí dice, ¿no? No lo tienen que leer todo. Ajá. Lean únicamente los capítulos 4 y 5 correspondientes al volumen 1. Entonces, ojo con eso, estos los que tienen que leer. ¿Sí? Y bueno, ya van anotando lo que sintieron, sus emociones, qué les evocó la lectura, etcétera. Después tienen que leer la de Debutante de Leonora Carrington y anotar en una hoja igual que lo hicieron con Frankenstein. Aquí lo tienen que mandar a través de PowerPoint, ¿sí? Entonces son 11 diapositivas, ajá, para este PowerPoint con su portada, ajá, en donde tiene que venir su nombre, su grupo y el título de su actividad. ¿Cuál fue su primera impresión de Frankenstein? Ajá. Todo esto retomando lo que fueron apuntando, ¿no? Entonces, su impresión de Frankenstein, investigar sobre Mary Shelley y su contexto. Después, Frankenstein, una obra perteneciente al, y aquí tienen que poner a qué movimiento literario pertenece, ¿sí? Con base en lo que leíste en los capítulos 4 y 5, ajá, tienen que reflexionar sobre cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Sí, entonces recordemos que aunque generalmente se asocia a Frankenstein con el monstruo, realmente es el apellido del doctor que lo crea, ¿no? Ujú. Entonces, ojo con eso. En el 6, ya aquí es el otro texto, que es la debutante, y es más o menos lo mismo que con Frankenstein, ¿no? Que lo que hicieron con Frankenstein, ¿sí? Sus impresiones, el contexto de la escritora, a qué movimiento pertenece, cuál es el sentido de la vida. Y en el punto 10, cuáles son los elementos ficticios de las dos obras y los mundos posibles que plantea. Ajá. Lo tienen que representar no solamente a través de texto, sino con imágenes. Entonces, aquí no solamente es poner el texto como lo hicieron en la anterior actividad, sino imágenes. Y bueno, fuentes de consulta, acuérdense que poner la cita, todo lo que de donde sacaron la información. Y después tienen que subirlo a la nube. Ajá. Entonces, ojo aquí con esto de subirlo a la nube, porque a veces lo suben, pero no me dan el acceso. Entonces tienen que checar estos vínculos, por favor, para saber cómo compartir imágenes, perdón, cómo compartir sus trabajos en Google Drive, en OneDrive, en Dropbox, en cualquiera de de estas nubes, ¿sí? Y mucho ojo, les digo con eso de que yo lo pueda abrir, porque me ha pasado con mi experiencia que lo mandan
pero de pronto no lo puedo abrir porque no me dan el acceso o los permisos. ¿Sí? Entonces, ¿no? Compruebe que su presentación sea el correcto. Ajá. Entonces, ojo con todo esto, ¿no? Aquí lo pueden ir checando. Si no lo han hecho, me imagino que ya lo han hecho antes en otros módulos, entonces a lo mejor ya no tienen dificultades. Y bueno, se evalúa mediante la rúbrica. Sí, eso en cuanto a la actividad 3. En la actividad 4, bueno, aquí sí tienen que bajar aquí está. En la actividad 4 van a comparar la forma en que abordan las preocupaciones individuales, sociales y artísticas, además del lenguaje utilizado en 2 textos literarios. Entonces, aquí hacen clic en el lenguaje para descargar el documento y les va a arrojar esto. Aquí está, ¿no? Aquí está lo que les va a arrojar. Esto es lo que tienen que ir contestando. Escucha el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. Entonces ya saben, le dan control clic y ahí les va a salir, ¿no? Primero lo van a escuchar en náhuatl y luego traducido al español, ya que lo escucharon las 2 versiones, van a empezar a contestar. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Sí, sí, ¿en qué lengua? Entonces ya ponen sí, había escuchado en no sé, en náhuatl o en otomí o en cualquiera que hayan escuchado, ¿no? Si es el caso, si no, pues le ponen no. ¿Qué sintieron? ¿Qué emoción metió o qué imaginaste mientras los escuchabas? Sí, aquí ya se refiere a esto, ¿no? Canto de primavera. ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Sí, entonces si se fijan, aquí más que nada es de que ustedes redacten lo que les hace sentir, ¿no? Sí, a lo mejor de pronto se nos hace extraño escuchar algo en náhuatl, pues porque no estamos acostumbrados. Entonces, pues ahí ustedes ponen lo que les pareció que sintieron, etcétera. Y bueno, en el 2, busquen en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser cualquier género, ¿sí? Cualquier género, un poema, un cuento, una novela, etcétera, ¿no? Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad, o en la comunidad de una persona que conozcas. Sí, entonces, bueno, o sea, si de repente viven por Mérida, pues algo que esté en maya, ajá, entonces dependiendo de dónde se encuentren, de preferencia, ¿sí? O sea, no forzosamente tiene que ser, ¿no? Graba un audio en que leas dicha obra o fragmento en español, 1 minuto como máximo. Sí, entonces aquí graban el audio, lo suben a la nube, entonces igual como ya aprendieron anteriormente a subirlo a la nube, pues lo pegan y ya lo mandan, lo ponen aquí. Tienen que reflexionar por qué eligieron ese texto, ajá, o fragmento, y lo mismo, ¿no? ¿Qué sintieron al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones o impresiones le transmitieron? Sí, entonces aquí es todo de lo que sintieron ustedes, de lo que fueron aprendiendo, de lo que les causó ese texto. Bueno, en el punto 7 tienen que buscar en internet alguna muestra de lírica mexicana que les guste, un corrido, coplas, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas o cualquier otra, de preferencia propia de su estado.
Sí, entonces, bueno, pues están en Yucatán, pues una bomba, ¿no? O algo así. Sí, y lo mismo, ¿no? Lo comparten. eh, y en el punto 8 tienen que reflexionar por qué elegiste esa muestra y qué representa para ti como mexicano. En la 9 tienen que responder a la pregunta, ¿qué es la lírica mexicana? ¿Qué crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Justifica tu respuesta de forma breve, de 3 a 5 líneas. Y por último, con base en todo lo hecho previamente, tienen que responder cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas. Justificar su respuesta de forma breve. Sí, acuérdense que justificar no es porque se vale poner porque sí, ¿sí? Que justificar objetivamente su respuesta. Sí, no es como dicen las mamás, porque soy tu madre, no. Aquí tienen que justificar por qué es eso. Entonces, esas serían las actividades de esta semana. Eh, de esta semana 4. Ajá. Son estas actividades, estas dos actividades. Entonces, si se fijan, es algo, sobre todo la segunda actividad que les corresponde mucho a ustedes sobre sus emociones al leer ciertos textos. Sí, recordando que, bueno, en este módulo van a leer mucho, espero que les guste leer. O que si no les gusta leer, pues se estén acostumbrando mediante estas actividades. Sí, no sé si tengan alguna pregunta. Ok, no hay pregunta por parte, voy a dejar de compartir, por parte de Gaby. Sí, entonces tómense su tiempo. Eh, las, sobre todo la actividad 4, traten de hacerla pues tranquilamente, sin que estén presionados ni nada, para que le tomen un buen sentido y les guste, ¿no? Esto de estar oyendo algo en otra lengua. Ujú. Digo, sé que es calificación y lo que sea, pero también tómenle el gusto precisamente para que les sea más agradable el hacer las actividades. Sí, que bueno, obviamente todo eso les va a servir. Entonces, si no hay alguna duda, sería todo de mi parte. Entonces, nos veríamos la próxima semana, recordándoles que si surge alguna duda o algo a lo largo de la semana, pues me pueden hacer llegar mensaje a través de, valga la redundancia, la mensajería de la plataforma. Sí, y bueno, síganse cuidando, síganle echando ganas. Recuerden que vale mucho la pena todo esto de la prepa en línea y nos veríamos el próximo martes. De nada, Gaby. Sí, y les recomiendo leer, lean mucho. Buenas noches igualmente a ustedes.
lean lo que sea, pero lean algo. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.